Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro video del canal. Si me ven con los ojos así entrecerrados es porque tengo sueño. Pero bueno, como ya vieron en el título, pues le voy a dar continuidad a este análisis y reflexión que estoy haciendo de Attack on Titan, o Shingeki no Kyojin, o Ataque a los Titanes, como ustedes le quieran decir. Y justo el video anterior, si mal no recuerdo, me quedé hablando de Seike y pues de cierta forma las diferencias que hubo entre la crianza entre él y la que tuvo Eren, ¿no? Y el por qué, eh, pues eso, valga la redundancia, marcó una gran diferencia pues en la forma de ser de cada uno, ¿no? Entonces, retomando un poco de eso, pues la historia de que pues es trágica, ¿no? Como la de casi todos los personajes ahí, si no es que todos, en mayor o menor medida, pero la de que llama por lo menos mi atención porque creo que es el ejemplo muy claro de lo que pasa cuando los padres no tratan a sus hijos como niños, sino que los tratan como sus hijos en el sentido de pertenencia. Creo que hay una gran diferencia entre decir yo soy hijo, papá de, para que quede clara la relación, o sea, para hablar de relación, pues es muy distinto decir yo soy hijo de o papá de, porque esa es la relación que establecemos, a yo soy hijo de o papá de en función de pertenencia, ¿no? De objeto, de yo soy hijo de porque le pertenezco, por así decirlo. O sea, creo que esa es una diferencia que hay que marcar aquí porque ayuda a comprender esta situación y creo yo que en el caso de Seke, la relación que tenían con sus papás es en este segundo plano que les planteo, ¿no? Eh, Grisha, bueno, es interesante porque creo que esto, o sea, Shingeki no Kyojin es una obra que habla de muchas cosas, la mitología nórdica, las cuestiones de la guerra, las cuestiones de la libertad, que ya he tratado un poco, y también habla mucho de las cuestiones familiares, ¿no? Que si uno lo piensa como de una manera mucho más larga en el tiempo, una cuestión histórica, pues en realidad si vamos rastreando como nuestros antepasados, pues vamos a ver que nuestro árbol genealógico es muy, muy, muy amplio, que a lo mejor estamos emparentados con muchas más personas de las que en realidad creemos, ¿no? Y en el caso de Ymir, por ejemplo, les planteaba que pues Ymir, al ser la fundadora, literalmente es la madre de toda esta civilización junto con el rey Fritz. Y esas historias que están íntimamente relacionadas con este pueblo, con el pueblo de Ymir, también puede entenderse como una cuestión pues, familiar, una historia familiar, ¿no? Lo que pasa entre Ymir y su esposo, Rey Fritz, y luego lo que van viviendo sus hijas y después pues los reyes, ¿no? Que van heredando el trono, ¿no? Y que no están vinculados no solamente por la sangre, sino por esa historia que tienen en común. En realidad, eso como que se enfatiza mucho más cuando se habla del pacto de la no guerra, ¿no? Pero bueno, es para dejar claro ese punto. La cuestión de Grisha no es distinta, o sea, la cuestión de Grisha creo que deja muy claro cómo las cuestiones familiares que van pasando de generación a generación, tanto en la cuestión de las historias que se cuentan y que no se cuentan, de los dolores, pues tiene repercusiones en todos los miembros, ¿no? Así como la familia de Ymir. Pero en el caso de Grisha hay bueno, en realidad no es un pero, porque es una historia que creo yo que también se parece mucho, ¿no? En el sentido de que Grisha no nace ni crece en la isla Paraíso, ¿no? Sino que crece en Marley, pero vive pues prácticamente marginado, ¿no? Que ese es otro de los aspectos que toca la obra, ¿no? A lo mejor no de una manera tan explícita, porque no creo que sea necesario que algún personaje, no me acuerdo si alguien lo dice, pues sí, más o menos sí lo dicen, hablando en la cuestión de la discriminación y el racismo, ¿no? O sea, hay una discriminación muy, muy clara de los marlianos hacia los eldianos por la historia que comparten juntos y por la historia que tiene Eldia con el resto de la humanidad, ¿no? De guerra, sometimiento, bla, 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 muchas situaciones. Entonces,
Grisha de cierta forma, como Ymir, pues crece pues esclavizado, crece sometido y pues de cierta forma denigrado, sobajado. Ahorita que estoy diciendo esto estoy recordando una escena. Creo que es una escena donde está con Dina y sé que de niño, sé que está muy pequeño y creo que están como en un campanario viendo la ciudad. Y entonces está la persona limpiando y pues los ve y creo que les dice algo así como, ay, qué bonita familia. Y cuando les ve las bandas, les echa agua y les dice que su trabajo es limpiar la basura que hay ahí, no la escoria, ¿no? Literalmente diciéndoles que son basura. Y eso enoja a Grisha, ¿no? Y entonces creo que ahí en ese ejemplo pues queda muy claro esta cuestión del racismo, de la discriminación, de muchas cosas, ¿no? Que en realidad es bastante interesante porque pues entre mardianos y eldianos el color de piel pues no muestra una gran diferencia, ¿no? De hecho como que hay pues por así decirlo como un estilo tutti frutti, ¿no? O sea, hay como güeros, gente más morena, gente como más tostada de piel, por así decirlo, cabello oscuro, cabello claro, ojos oscuros, bla, bla, bla. O sea, la cuestión racial, tal cual por el color de piel, el color de ojos, el color de cabello, no es el factor determinante ahí, sino la descendencia pues, social, o sea, la cuestión del pueblo al que pertenecen, ¿no? Y entonces esta cuestión de nacer y crecer así, pues marca a Grisha, pero creo que eso es una parte, otra de las partes muy importantes en la historia de Grisha y de la historia en sí de esta obra, es el asesinato de su hermano, precisamente el hecho de que haya salido de la ciudad con su hermana para, creo que van a ver un Zeppelin, ¿verdad? Ajá. Y entonces pues lo atrapa el búho, que en ese momento no sabía que era el búho, que es el que tenía el titán de ataque antes de Grisha, y pues le da este castigo, pero el otro personaje que pues, se lleva a la niña y se la da a comer a sus perros y pues esta situación tan salvaje, tan horrible. El primero, obviamente, esa pérdida que viene de una injusticia, de una discriminación y de un acto de crueldad y sadismo, marca a Grisha. Pero creo que lo que acaba de generar ese odio, no solamente hacia los malianos, que ese es como el gran motor de Grisha, que también es el motor de Eren. O sea, el motor de Eren y el motor de Grisha es el odio. Hasta que Grisha creo que puede hacer las paces gracias a todo este desmadre cuántico, por así decirlo, que hace Eren al viajar presente, pasado, futuro. No viaja, no los conecta, que eso también está interesante, pero bueno, creo que Grisha sana mucho de eso cuando se puede despedir de Seike y así, pero Eren, pues no, creo que medio lo sana ya cuando destruye a todo el mundo, pero bueno, eso ya lo he comentado antes. Eh, entonces, en Grisha está este odio hacia Marley, pero también se genera un odio muy grande y muy profundo hacia sus padres. El hecho de que sus padres, en lugar de disgustarse con la justicia que vivieron, porque lo vivieron todos, toman la actitud más tibia posible y se someten, casi dicen como perdón porque mi hija haya traspasado y este niño haya traspasado los límites y fue el castigo justo, ¿no? Y creo que eso eh, pues es algo horrible, ¿no? O sea, la misma obra lo plantea, pero eso es lo que le da a Grisha ese odio tan grande hacia Marley, hacia sus papás y creo que hasta cierto punto a, pues a la humanidad tal vez, ¿no? Como que eso se traspola, ¿no? Aquí lo que quiero ir dejando claro es que la figura paterna y la figura materna por igual tienen impactos en la psique de cada sujeto. No es que una realidad latinoamericana es que muchos padres están ausentes y muchas personas creen que porque su padre no estuvo, pues no pasó nada, ¿no? Sin embargo, eso también marca, ¿no? Así como un padre que está demasiado presente, un padre que es muy violento, un padre que es tibio, un padre que es muy rígido, o sea, todo eso marca para mejor o para peor, por así decirlo, o sea, pero tiene su impacto.
y es algo que intentar negar sería este ingenuo, ¿no? Y en el caso de Grisha, creo que eso se deja bastante claro y eso es lo que le da el motor para que él pueda moverse la vida, bien o mal, si es cuestionable lo que hizo o no, pues eso ya a lo mejor cae en otros terrenos, pero lo impulsa a mover, lo impulsa a hacer y eso de cierta forma pues lo lleva a encontrarse con Dina, lo lleva a toda esta cuestión de la rebelión, pero el problema de toda esta situación es que ese odio no le permite ver otras cosas, ¿no? En parte creo que se puede decir que Grisha pues perdió su inocencia y perdió su infancia, perdió muchas cosas el día que pues, su hermana murió y murió de esa forma y que su padre no hizo nada, ¿no? Su madre tampoco, o sea, creo que no se trata de dejarle toda la responsabilidad al padre, pero creo que como que se deja ver que esta cuestión paterna, ¿no? O sea, que se va heredando como de hombre a hombre, es muy relevante ahí. Y entonces eh, creo que eso no le permite ver que sé que es su hijo, pues es eso, es su hijo, no es un clon suyo, no es un objeto suyo, no es un pedazo de masa o de plastilina que pueda moldear y que pueda eh, dirigir y tratar bajo sus puros deseos y necesidades y carencias, ¿no? Sino que pues, sé que es un niño, es un ser humano, es un individuo, no es algo que está aparte de él. Y entonces desde esta ceguera que viene provocada por toda esta historia de dolor que pues, obviamente no, como decía, lo ha movido la vida, lo mueve en la vida, pero también no le permite ver otras cosas, ¿no? Y es precisamente eso que hace que se pierda de ciertas cuestiones, que es eso, que sé que pues, es su hijo y que es un niño, ¿no? Y entonces, lo mencionaba en el video anterior, cuando sé que no puede cumplir, porque en realidad es muy, pues sí, creo que raya en el terreno de lo imposible que este niño cumpla sus expectativas así como él quiere que se cumplan, viene la decepción. Y entonces creo yo que ahí es donde se empieza a repetir la historia en cuanto al odio. Grisha se decepciona de su padre, considero yo, ustedes me dirán qué opinan, con razón por la actitud tan tibia que tuvo con la muerte de su hermana. Y sé que empieza a agarrarle un odio muy muy grande a su padre por cómo lo trata a él y porque eso que está intentando hacer Grisha lo pone en peligro al mismo Seke, a sus padres y a sus abuelos. Y eso es algo que pareciera que, no pareciera que Seke pudo tolerar hasta cierto punto nada más. Intentó dar lo mejor de sí, intentó infiltrarse, intentó llevar a cabo los planes de sus padres y de estos revolucionarios o rebeldes, como les quieran decir. Pero cuando ve que no va a poder y cuando ve que su padre está tomando decisiones muy, muy riesgosas en el sentido de que puede tener consecuencias muy similares a las que vivió la hermana de Grisha, es que toma la decisión para de cierta forma proteger a sus abuelos, pero también ahí entra otro factor que es muy importante, que es el otro portador del titán bestia, el titán bestia anterior a Seke, en donde él encuentra una figura paterna y encuentra una persona que lo escucha, que le da contención, que lo acompaña, que lo aconseja. Porque también en este planteamiento que estoy haciendo del padre de Seke, pues Dina también es importante ahí. Dina también en esta tibieza que tiene. Creo que hay muy pocos momentos en los que trata de ponerle un límite a Grisha, como de decirle, oye, pues es un niño, está haciendo lo más que puede, pero si hay algunas escenas donde Grisha está, creo que lo mencioné, esta mirada que lamenta de decepción muy profunda, que está muy fea. Este, también creo que hay escenas donde están discutiendo, donde Grisha le dice es que no lo va a lograr, es que no se está esforzando, es que cuando está corriendo y como que se va quedando hasta atrás y entonces se ve muy decepcionado de como que Dina hace ciertos comentarios, pero también Dina está pues alineada, ¿no?, a estos objetivos de Grisha y de los revolucionarios y entonces eh, pues sé que queda flotando y o sea no tiene un hogar en el sentido de
que no cuenta con unos padres que le dan contención, apoyo, bla, 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 que es lo que este personaje, el titán bestia, sí le pudo dar. Y entonces creo que el hecho de haber contado con esa figura fue lo que acabó de impulsar a que sé que primero se lo confesara a él, y entonces cuando se lo confiesa a él, pues le dice qué hacer, ¿no? Y entonces, pues de cierta forma sé que se salva a sí mismo y salva a sus abuelos, ¿no? Y pues, condena a sus papás, pero creo que aquí la cuestión es que, como ya lo he mencionado antes, es muy difícil, ya que va conociendo la historia uno de cada personaje, poder juzgarlos desde lo blanco a lo negro, por así decirlo, sino que son todos los matices de grises, ¿no? Y entonces creo que al principio sé que a mí se me hace muy despreciable, muy odioso, y hasta el final pues siento que sí, sigo sintiendo eso cuando aparece, pero eh, a mí también me conmueve, por ejemplo, cuando se despide del titán bestia, del que fue como su mentor. Pues sí, o sea, uno tiene que, pues estaba muy dolido, que estaba muy triste y que pues necesitaba eso, ¿no? Y creo yo que eso es como un pequeño vistazo porque esa historia pues la comparten. eh, a lo mejor no todos los niños de Eldia que viven en Marley, pero sí los personajes que aparecen en esta historia, ¿no? Que son Annie, Bertolt, Reinhard, Falco y su hermano, los hermanos que fueron mandíbulos, todos tienen infancias muy, muy dolorosas, muy trágicas, en ese sentido de que sus padres trataban de usarlos para obtener una vida mejor. En el caso de los que acaba de mencionar, pues el hecho de que ellas fueran seleccionados como guerreros, pues les aseguraba una mejor posición dentro de estos guetos, por así decirlo, donde vivían, pero pues no dejaban de estar pues como en una cárcel, o sea, no lo dicen así, pero pues están apresionados, tal vez pueden salir a caminar, a que comprar su despensa, reunirse y todo, pero mientras tengan esa banda que los identifica de cierto pueblo, cierta raza, fuera de esas áreas permitidas, pues están en gran riesgo, ¿no? Entonces, como que de cierta forma utilizan a sus hijos para pues, asegurarse una jaula de oro, ¿no? O sea, cambiar una jaula que está bastante maltrecha por una más bonita, si así se puede decir, ¿no? Y creo que esto deja ver que otro de los temas importantes y que Evangelion también toca, creo yo, es cómo la sociedad ve y trata a las infancias, trata a los niños. Y pues eso, muchas veces los trata como carne de cañón, como objetos, como cosas para que los adultos los moldeen, hablando específicamente de sus padres, a su gusto, a sus necesidades, a sus deseos, a sus carencias, y no como seres pues, individuales que son seres que piensan, seres que sienten, que imaginan, que juegan. Y entonces pues podemos ver que eso, por ejemplo, Evangelion tiene el mismo planteamiento, ¿no? Que en el rebuild de Evangelion en las películas, a mí se me hace. Shinji tampoco es mucho de mi agrado, creo que a muchas personas les cae muy mal por obvias razones, ¿no? Pero ya haré un video de Evangelion después. Pero en el rebuild se me hizo muy gacho esta como actitud que toman Misato, Asuka, la mayoría, creo que es en la tercera película iniciando, culpando a Shinji de todo lo que pasó. Como que en este lapso que ya Shinji no suponía qué onda con su vida, pasan muchas cosas. Y cuando despierta Shinji lo culpan de todo lo que sucedió, de lo que no hizo. Pero pues también la pregunta es en qué cabeza cabe dejarle tanta responsabilidad a un niño de 14 años, ¿no? Un adolescente. Y no solamente es a Shinji, sino a todos los adolescentes, ¿no? Asuka, Rei, Togi, o sea, todo ese grupito de niños es mucha responsabilidad, pero deja claro otra vez esa situación. La mayoría de los adultos o la mayoría del mundo adulto no cuida a la infancia, al contrario, se aprovecha de la infancia, abusa de la infancia, los violenta muchísimo. O sea, creo yo que también esa es una realidad
no diré que solamente de Latinoamérica, sino de todo el mundo, o sea, la cuestión de la explotación infantil, del maltrato infantil, ahora porque ya está mucho más regulado, ¿no? Pero precisamente la palabra infancia, infante, hace alusión a los soldados, ¿no? La infantería eran los niños que se utilizaban para la guerra y que estaban en las primeras líneas, eran los primeros que morían, que mataban. Entonces, creo que Shingeki no Kyojin hace como muy buen trabajo en ese aspecto de dejar claro que pues, este mundo en el que vivimos está de cierta forma pues llevado a mantener relaciones así, de cosificación, de explotación, de abuso, y que no se queda solamente entre adultos, sino que pues incluye también a los niños, ¿no? En realidad, si uno reflexiona un poquito más sobre la obra, si quitamos a los personajes infantiles, por así decirlo, que están en la adolescencia, pues se queda uno casi sin personajes, sin historia, sin trama, o sea, todo va en función de cómo estos chiquillos pues van lidiando con su propia vida, con sus pérdidas, con una guerra que ni ellos conocen, hablando de los chicos de la Isla Paraíso, y que cuando descubren la verdad y saben que hay algo más, pues para Eren creo que es como una condena, creo que así lo toma, como el saber que hay una guerra más allá que tiene que lidiar y que tiene que hacer frente, ¿no? Pero bueno, retomando lo de Seke, creo que eso es lo que va marcando la diferencia entre él y él. Cuando Grisha vive toda esta situación, se hace del titán de ataque, pierde a Dina, pierde a Seke, creo que ese es un primer como trancazo de realidad, ver que sus acciones lo llevaron allí y no es por una cuestión de juzgarlo, sino que tal vez estaba muy cegado por esa motivación y no pudo ver lo otro. Y entonces cuando llega a la Isla Paraíso y tiene este chance de... a, mí, a Fer no le gusta ese término de rehacer su vida. Y a mí también se me hace un poco peculiar, pero pues creo que sí queda un poco como rehacer su vida. Él como hombre rehace su vida, se casa, tiene otro hijo. Creo que él descubre que pues como que hay más en la vida, o sea, sigue teniendo el mismo objetivo, sigue teniendo la misma misión, pero debido a los errores que cometió con su primer hijo, con el segundo puede pues rectificar mucho más el camino, puede ver que pues que lo que Eren necesita pues es libertad, ¿no? Y no solamente porque él lo crea, sino porque Eren lo dice, o sea, hay como que varios momentos en que Eren, aún siendo muy niño en esa parte de la historia, menciona que quiere entrar a la Legión de Reconocimiento, menciona que quiere como que salir de las murallas, o sea, él reconoce que en Eren existe un deseo de libertad que nace de él mismo, a diferencia de Seke, que Seke no es que quisiera ayudar a este grupo de revolucionarios, sino que lo que Seke quería pues era pues, ganarse el amor de sus papás hasta donde pudo, o sea, el costo era demasiado alto para Seke para poder lograr eso. Y creo que aquí un poquito aplica esta lógica de Bárbara de Regil, toda su penca, pero tiene cierta verdad que como esto de una persona alegre, alegre, una persona triste, entristece, una persona amargada, amarga, pues una persona odiosa, eh, pues odia, ¿no? Y sé que es una persona muy odiosa porque pues odia mucho a su familia y nace de esta situación, no pudo ganarse el amor de estas personas que tanto amaba y entonces pues los acabó odiando, ¿no? Gran diferencia de Eren, que Eren pues inclusive cuando va creciendo, pues obviamente también tiene sus pérdidas, que también es muy, muy, muy interesante que entre estas cuestiones familiares se repita, también pierde a su mamá, también pierde a su papá, pero los pierde en situaciones distintas, pero a lo que voy con esto es que al final Eren acaba usando pues a su papá, o sea, cuando logra conectar el pasado, el presente y el futuro, y le va susurrando a Grisha cuando va con Seke al pasado o le va mostrando la historia de su papá, pues se ve que él fue el que impulsó a Grisha para que se comiera a Frida y obtuviera el titán fundador y
bueno, también fue en ese momento que Grisha pudo ver a Seki ya como una persona, pues como un adulto, ya con barba, ¿no? Y se despide de él. Creo que eso le ayuda mucho a ambos, pero más a Grisha, creo que también, eh, pues Grisha vivía con mucha culpa, pero a lo mejor se ve aminorada precisamente por lo que ya había vivido pues, con Eren, ¿no? Y dejando ya un poco de lado el tema de Seke y retomando a Eren, pues con Eren se ve una crianza, como decía, muy distinta, ¿no? Tiene padres que le dieron esta contención, que le dieron libertad hasta cierto punto, o sea, no es como que pudieran decirle a Eren, ve y corre más allá de las murallas y vive la vida, sino como que en ese espacio que tenían pudieron darle libertad de hablar, de expresarse. De hecho, en lo que se puede ver de Seke niño y lo que se puede ver de Eren niño, pues es un mundo de diferencia, ¿no? Es un Eren que eh, se la pasa jugando y corriendo con Armin, con Mikasa, se la pasa peleando con otros para defender a Armin, pero se la pasa jugando, se la pasa conviviendo, va con Hannes, o sea, es un niño travieso, revoltoso, y pues sé que no, sé que es un niño que está oprimido por todos lados, que está entrenando para ser un soldado, o sea, y eso también creo que va determinando mucho por qué van peleando cada uno, o sea, hace que lo mueve ya al final la cuestión de la eutanasia, ¿no? El que eutanasia o eugenesia, utilizo el mismo término porque lo que él quería pues era desaparecer a su raza, por así decirlo, ¿no? Que pareciera que es como esta idea de como yo nací y sufrí, yo no quiero eso para mí, pero mejor que no nazca, ¿no? Porque mis papás pues fueron unos culeros, entonces es mejor no nacer. Y para Eren es más bien como una cuestión de la vida, si es mejor, la vida vale vivirse, pero que no haya nadie más que nosotros, entonces hay que erradicarlos. Entonces, pues está muy jodido, ¿no? Cualquier planteamiento está muy jodido, pero bueno, ya saben qué es lo que pasa. Se me acaba el tiempo, entonces iré retomando todo esto el próximo video. Si tienen dudas, sugerencias, comentarios, déjenmelo saber y los veo en el próximo video. Hasta entonces.